Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, donde exploraremos los misterios más fascinantes de civilizaciones antiguas. Desde ciudades sumergidas hasta manuscritos indescifrables, estos enigmas desafían nuestra comprensión de la historia. Acompáñenos mientras nos sumergimos en las profundidades del pasado, buscando respuestas a preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. En el corazón del Líbano, en el sitio arqueológico de Baalbek, se encuentran algunas de las piedras más impresionantes y enigmáticas jamás trabajadas por la humanidad. Estas enormes losas de piedra, conocidas como los megalitos de Baalbek, desafían la lógica y el conocimiento técnico de la antigüedad. Las piedras más famosas, como el trilitón, están compuestas por bloques de piedra caliza que pesan entre 800 y 1200 toneladas cada uno. Para ponerlo en perspectiva, estas piedras son mucho más grandes que los bloques utilizados en las pirámides de Egipto, y su traslado y colocación representan un misterio que todavía intriga a arqueólogos e ingenieros. Lo asombroso no es solo su tamaño, sino también la precisión con la que fueron talladas y ensambladas. Los bloques encajan perfectamente, sin espacio para el uso de mortero, y su superficie está pulida con una exactitud que desafía las técnicas disponibles en la antigüedad. A pesar de décadas de estudio, no hay registros claros sobre cómo se lograron transportar estas piedras gigantes desde canteras lejanas, ni cómo se elevaron y colocaron con tanta precisión en el templo romano de Júpiter, construido sobre esta plataforma megalítica. Algunas teorías sugieren el uso de técnicas ahora perdidas, mientras que otras plantean que civilizaciones anteriores al Imperio Romano pudieron tener conocimientos avanzados de ingeniería y tecnología. Hay quienes incluso especulan sobre la intervención de fuerzas o conocimientos fuera de lo común. Las piedras imposibles de Baalbek son un testimonio silencioso de la maestría y el misterio de las antiguas civilizaciones, una prueba de que el pasado guarda secretos que aún no hemos descifrado. Cada bloque es un enigma, y cada intento por comprenderlos nos acerca un poco más a la verdad, aunque el misterio permanece intacto. ¿Quién las colocó allí? ¿Y cómo? Algunos creen que fue obra de los romanos, pero ni siquiera sus mayores hazañas de ingeniería se acercan a este nivel. Otros sugieren que pertenecen a una civilización olvidada, con tecnologías que se han perdido en el tiempo, o incluso algo más allá de lo humano. Descubierto en 1929 entre documentos olvidados en el Palacio Topkapi de Estambul, el mapa de Piri Reis parecía, a primera vista, ser solo una representación más del mundo del siglo XVI. Pero lo que oculta esta pieza de pergamino es un misterio tan profundo que ha desconcertado a historiadores por décadas. Creado por el almirante otomano Piri Reis en 1513, el mapa muestra con precisión las costas de Europa, África, y lo que muchos creen que es la Antártida. Pero aquí está el problema. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, más de 300 años después. Y aún más extraño, en el mapa aparece sin hielo, revelando detalles topográficos que hoy solo podríamos obtener con radar satelital. Piri Reis escribió en los márgenes que su mapa no era completamente original. Lo compiló a partir de al menos 20 mapas antiguos y 8 más recientes de origen árabe e hindú. Algunos de esos mapas, según él, databan de la época de Alejandro Magno. ¿Podría este conocimiento haber sido heredado de una civilización mucho más antigua, una que conocía el mundo con una precisión que aún hoy nos cuesta igualar? Para algunos, esto es una prueba de una civilización avanzada perdida en el tiempo. Otros lo ven como un simple error de interpretación. ¿Y si esa masa terrestre era solo una deformación de Sudamérica? Aún así, el mapa de Piri Reis sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la cartografía. Un susurro del pasado que insinúa que el mundo fue explorado mucho antes de lo que creemos. En 1513, un almirante otomano trazó un mapa que ha dejado boquiabiertos a historiadores y científicos por igual. El mapa de Piri Reis muestra con precisión la costa de Sudamérica, y algo más extraño, la Antártida sin su capa de hielo. ¿Cómo es posible que alguien hace 500 años supiera cómo era un continente cubierto de hielo desde hace miles de años? ¿Tuvo acceso a mapas más antiguos aún, de una civilización avanzada? Nadie lo sabe. Enterrado durante milenios bajo las colinas del sureste de Turquía, Göbekli Tepe fue descubierto oficialmente en los años 90 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Lo que encontró allí cambió por completo nuestra visión de la prehistoria. Se trata de un complejo de estructuras circulares con pilares de hasta 20 toneladas, tallados con figuras de animales, símbolos y formas humanas.
La fecha, alrededor del año 9600 antes de Cristo. Eso lo convierte en el templo más antiguo conocido del mundo, más de 6000 años antes de Stonehenge y miles de años antes de las primeras ciudades. Pero hay un misterio aún mayor. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente. Alguien llenó los recintos con tierra y escombros como si intentara protegerlo o borrarlo. ¿Fue este el centro espiritual de una civilización olvidada? ¿Un lugar sagrado para rituales astronómicos o religiosos? ¿O una pista más de que hubo una cultura avanzada mucho antes de lo que los libros de historia nos enseñan? Algunos creen que fue construido por los mismos cazadores-recolectores que supuestamente no tenían ni agricultura ni arquitectura. Pero si eso es cierto, ¿cuánto más no sabemos sobre nuestros orígenes? Al sur de Turquía se encuentra Göbekli Tepe, un sitio arqueológico que data de hace 12.000 años. Eso es miles de años antes de la invención de la agricultura, cuando los humanos supuestamente aún eran cazadores-recolectores. Sin embargo, aquí están. Columnas monumentales de piedra con tallados complejos y un diseño arquitectónico avanzado. Este templo no encaja con la línea temporal tradicional. Su mera existencia plantea una pregunta inquietante. ¿Hubo una civilización avanzada antes del inicio oficial de la historia? Nadie te había hablado de ellas, ni en el colegio, ni en los documentales, ni en las guías de viaje, ni siquiera en las teorías de conspiración más delirantes. Y sin embargo, existen, son reales, están en China, en la provincia de Zhejiang. Todo empezó en 1992, cuando un campesino, frustrado por la sequía, decidió vaciar un estanque con una bomba. El agua descendió, y lo que apareció no era un fondo de barro, ni rocas, ni raíces. Era una cueva, inmensa, de piedra tallada, con columnas, escaleras, techos altos, ángulos rectos, simetría milimétrica. Y lo más inquietante, paredes completamente cubiertas con líneas paralelas, marcadas a cincel. Como si alguien las hubiese tallado para dejar una firma. Como si alguien hubiese querido que las vieras. Drenaron otro estanque, otra cueva, luego otra, y otra. Hasta hoy han encontrado al menos 24, todas con la misma estructura, ninguna conectada a otra, ninguna con salida al exterior, todas excavadas a mano, directamente en la roca sólida. ¿Dónde están los escombros? Nadie lo sabe. ¿Cuándo se hicieron? Tampoco. Las pruebas sugieren más de 2000 años de antigüedad, pero ningún texto histórico las menciona, ni una palabra en las crónicas imperiales, ni una leyenda local. Nadie recuerda quién las hizo, o por qué. Tampoco son cuevas naturales, cada una parece una sala ceremonial, o un refugio, o una biblioteca de piedra sin libros. Algunos piensan que eran tumbas, pero no hay restos humanos. Otros, que eran almacenes secretos, o templos subterráneos, pero no hay altares, ni símbolos religiosos. Pero hay un detalle más inquietante, la precisión con la que están construidas. Todo en ellas está perfectamente alineado, como si se hubieran usado herramientas de medición láser, como si los constructores supieran exactamente lo que hacían. Pero no dejaron huella de sí mismos, ni un nombre, ni un esbozo. ¿Quién decide excavar montañas enteras y luego desaparecer sin decir nada? Algunos arquitectos modernos han dicho que construir algo así hoy, con esa escala y sin maquinaria pesada, sería un reto casi imposible. Entonces, ¿cómo lo lograron hace 2 milenios? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué propósito? Las cuevas de Longyu siguen abiertas al público. Puedes entrar, puedes tocar sus paredes, puedes caminar en su interior y escuchar el eco de tus pasos, pero no vas a encontrar respuestas. Solo la sensación de que algo estuvo allí antes que tú. Algo que sabía más, algo que no quería ser encontrado. Un manuscrito gigantesco, del tamaño de una mesa de café, creado por una sola persona, supuestamente en una sola noche. El Codex Gigas, también llamado la Biblia del Diablo, contiene toda la Biblia, conocimientos científicos, textos médicos y hasta una ilustración inquietante del mismo demonio. Según la leyenda, el monje que lo escribió lo hizo tras vender su alma al diablo para evitar la ejecución. Mito o no, este libro es una anomalía histórica. Su creación desafía toda lógica. Entre los manuscritos medievales, pocos son tan famosos y misteriosos como el Códice Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Este enorme libro, que pesa alrededor de 75 kilos y mide casi 1 metro de alto, es una verdadera maravilla por su tamaño, contenido y leyendas que lo rodean. Se cree que fue creado en el siglo XIII por un monje benedictino en lo que hoy es la República Checa. La leyenda cuenta que el monje, para evitar ser condenado por romper sus votos, hizo un pacto con el diablo
y este le ayudó a completar el manuscrito en una sola noche, dejando como prueba una enorme ilustración del propio diablo dentro del libro. El Códice Gigas contiene toda la Biblia, además de textos históricos, medicinas, hechizos y exorcismos. Pero lo que más llama la atención es su extraña mezcla de textos sagrados con imágenes inquietantes, incluyendo esa famosa ilustración a página completa del diablo que le ha dado su sobrenombre. Además, el libro ha sido asociado con varias leyendas de mala suerte y desgracias. Se dice que quienes lo poseen o lo transportan sufren accidentes o sucesos desafortunados, lo que ha contribuido a su fama de maldito. Hoy, el Códice Gigas se conserva en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, donde sigue fascinando a historiadores, lingüistas y curiosos, que intentan desentrañar todos sus secretos y comprender el verdadero origen de este extraño y colosal manuscrito. En una de las cuevas de Qumran, en la década de 1950, junto a los famosos manuscritos del Mar Muerto, se encontró algo diferente, un rollo hecho completamente de cobre, lo que ya de por sí es un misterio en sí mismo. A diferencia de los otros textos religiosos, este lista tesoros escondidos en más de 60 ubicaciones distintas. Este antiguo texto no contiene historias religiosas ni profecías, sino que se presenta como un detallado inventario y mapa de tesoros escondidos, supuestamente enterrados en distintas ubicaciones en la antigua Judea. La idea de un mapa del tesoro es fascinante, pero lo que ha desconcertado a arqueólogos y expertos durante décadas es que nadie ha conseguido localizar esos tesoros. El texto está escrito en un hebreo arcaico difícil de interpretar, y las descripciones de los lugares son crípticas, usando referencias geográficas que han cambiado o desaparecido con el tiempo. Además, las indicaciones precisas para encontrar los escondites están cifradas en un lenguaje tan enigmático que ningún experto ha logrado desentrañar el significado exacto. A lo largo de los años, muchas expediciones y estudios se han lanzado para descubrir estas riquezas, pero ninguna ha tenido éxito. Algunos creen que el pergamino podría ser una farsa, mientras que otros sostienen que los tesoros fueron saqueados o destruidos hace siglos. Lo que sí es cierto es que el pergamino de cobre sigue siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos. Un mapa del tesoro real que desafía a cualquiera que intente descifrar sus secretos y encontrar las riquezas que, quizás, nunca existieron. Pero lo más misterioso es que nunca se ha encontrado ninguno. ¿Era un inventario real? ¿Una lista simbólica? ¿O una pista hacia algo que aún está por descubrirse? En el corazón de la India, en el complejo de cuevas de Ellora, se encuentra uno de los monumentos más impresionantes y enigmáticos del mundo antiguo, el Templo Kailasa. Esta maravilla arquitectónica no es un templo cualquiera, es una gigantesca estructura esculpida directamente en la roca sólida de una montaña. Construido en el siglo VIII durante el reinado de la dinastía Rashtrakuta, el templo Kailasa representa el monte sagrado Kailasa, hogar del dios hindú Shiva. Lo que lo hace realmente asombroso es que todo el templo fue creado quitando piedra, excavando hacia abajo en la montaña, en lugar de levantarlo con bloques como en la mayoría de las construcciones. La magnitud de la obra es increíble. El templo abarca más de 200.000 toneladas de roca removida, con una complejidad artística y arquitectónica que incluye intrincados relieves, esculturas de deidades, columnas talladas y enormes patios. Todo ello logrado sin las herramientas modernas, lo que despierta preguntas sobre las técnicas empleadas y la mano de obra utilizada. Además de su tamaño y detalle, el templo Kailasa es también un símbolo espiritual y cultural que ha perdurado por más de 1000 años, atrayendo a visitantes y peregrinos que admiran su belleza y misterio. A día de hoy, el templo Kailasa sigue siendo un testimonio del ingenio y la habilidad de los antiguos artesanos indios. Una obra que desafía la lógica y el tiempo, esculpida piedra a piedra en una montaña, y que sigue maravillando a todo aquel que la contempla. Este templo no fue construido, fue esculpido, un trabajo tan meticuloso y complejo, que los ingenieros modernos apenas pueden concebir cómo sería posible. ¿Qué herramientas tenían? ¿Y de dónde venía ese conocimiento? Cientos de misteriosos objetos de bronce, con forma de dodecaedro, una figura geométrica con 12 caras pentagonales, han sido hallados en toda Europa. Datan del periodo romano, entre los siglos II y IV después de Cristo. Nadie sabe para qué servían. No hay textos que los describan. Algunos creen que eran instrumentos astronómicos, otros piensan que eran herramientas para tejer guantes, pero hasta hoy su propósito sigue siendo un misterio.
Cada dodecaedro tiene un tamaño que varía entre 4 y 11 centímetros, y presenta un diseño muy elaborado. En cada cara hay un agujero de distinto tamaño, y las puntas de las aristas suelen estar rematadas con pequeñas protuberancias o esferas. A pesar de su abundancia en sitios arqueológicos, no hay registros históricos que expliquen para qué servían exactamente. Se han planteado muchas teorías sobre su función. Algunos creen que eran instrumentos para medir distancias o ángulos, tal vez usados por soldados o ingenieros romanos. Otros sugieren que podrían haber sido objetos rituales o amuletos con fines religiosos o mágicos. Incluso hay quienes piensan que eran un tipo de juego o dispositivo para tejer. El enigma de los dodecaedros romanos sigue sin resolverse porque, a diferencia de otros artefactos antiguos, no se han encontrado textos que los mencionen, ni herramientas asociadas que puedan dar pistas sobre su uso. Su diseño preciso y uniforme indica que tenían una función práctica o simbólica importante para sus creadores. ¿Pero cuál? A día de hoy, los dodecaedros romanos continúan fascinando a arqueólogos y estudiosos, recordándonos que, a pesar del avance en la investigación histórica, aún quedan objetos que desafían nuestra comprensión del pasado. Pero la teoría más provocadora, que estos objetos eran parte de una tecnología más avanzada, perdida con la caída del Imperio Romano. En el árido Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos, existe un fenómeno natural tan extraño como fascinante. Grandes rocas que parecen moverse por sí solas, dejando detrás largas huellas en la tierra seca. Durante décadas, científicos y curiosos se han preguntado cómo es posible que estas piedras, algunas de más de 300 kilos, se desplacen sin que nadie las toque. Durante décadas nadie pudo explicar este fenómeno, y aunque hoy hay teorías que involucran capas de hielo y viento, sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza aún puede burlarse de la ciencia. Estas piedras errantes se encuentran principalmente en Racetrack Playa, un lecho de lago seco y plano. A simple vista, las rocas parecen haberse deslizado sobre la superficie del barro endurecido, dejando rastro como si alguien las hubiera empujado. Pero el área está aislada, sin caminos ni indicios de intervención humana. Por años, la explicación del movimiento fue un misterio y generó múltiples teorías. Algunos pensaban que fuertes vientos eran los responsables, mientras que otros proponían fuerzas magnéticas, fenómenos paranormales o incluso vida alienígena. Sin embargo, en estudios recientes, los científicos han descubierto que el movimiento ocurre gracias a un curioso juego entre el hielo, el agua y el viento. Durante las noches frías, se forma una fina capa de hielo en el suelo. Al amanecer, cuando el hielo comienza a derretirse y a romperse en láminas, un ligero viento es suficiente para empujar estas placas junto con las rocas, deslizando las piedras lentamente por el terreno resbaladizo. Aunque esta explicación ha sido aceptada, el proceso es extremadamente lento y raro, y las piedras solo se mueven en condiciones muy específicas, lo que mantiene vivo el misterio y el asombro ante este fenómeno natural. Así, las piedras errantes del Valle de la Muerte siguen siendo un espectáculo único que combina la paciencia de la naturaleza con un toque de misterio, recordándonos que incluso en los lugares más inhóspitos, la Tierra guarda secretos sorprendentes. Sumergido frente a la costa de Yonaguni, la isla más al sur de Japón, se encuentra una formación rocosa que ha desatado décadas de debate, el monumento de Yonaguni. Esta estructura submarina, con sus formas geométricas y aparentes escaleras talladas, parece demasiado compleja para ser una simple maravilla natural. Descubierta en 1986 por un buzo local, la estructura se extiende por más de 80 metros de largo y 25 metros de alto. Sus paredes verticales, ángulos rectos y plataformas escalonadas recuerdan a la arquitectura monumental de civilizaciones antiguas. Algunos creen que es una ciudad antigua hundida, un vestigio perdido de una civilización que desapareció bajo el mar hace miles de años. Imaginen una civilización floreciendo en una época en que el nivel del mar era mucho más bajo. Una civilización capaz de tallar la roca con precisión, creando estructuras monumentales que desafiaban el tiempo. ¿Podría el monumento de Yonaguni ser la prueba de su existencia? La comunidad científica se debate entre dos teorías principales: la formación natural y la intervención humana. Los geólogos señalan la presencia de fallas tectónicas en la zona, que podrían haber creado las formas geométricas. Sin embargo, la perfección de los ángulos y la presencia de lo que parecen ser columnas, rampas y escaleras talladas, sugieren una mano humana. Si el monumento de Yonaguni fue realmente creado por el hombre,
Su antigüedad podría superar los 10.000 años, sumergiéndose en las profundidades del océano, mucho antes de la construcción de las pirámides de Egipto. El misterio de Yonaguni nos recuerda que nuestro planeta aún guarda secretos increíbles, esperando ser descubiertos en las profundidades del océano. En el Valle del Indo, en lo que hoy es Pakistán, se alzan las ruinas de Mohenjo-Daro, una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Esta metrópolis de ladrillo y piedra, que floreció hace más de 4.000 años, fue una de las primeras grandes ciudades de la historia, hogar de una civilización sofisticada que rivalizaba con la antigua Mesopotamia y Egipto. Mohenjo-Daro, que significa Montículo de los Muertos en sindhi, era una ciudad cuidadosamente planificada, con calles anchas dispuestas en una cuadrícula, un sistema de alcantarillado cubierto impresionante para su época, y edificios de varios pisos construidos con ladrillos de adobe estandarizados. Sus habitantes, aún sin identificar con certeza, desarrollaron un sistema de escritura aún no descifrado y dejaron evidencia de una cultura rica en artefactos de cerámica, sellos con inscripciones y figurillas de terracota. Uno de los aspectos más intrigantes de Mohenjo-Daro es su misterioso final. Alrededor del año 2500 a.C., la ciudad fue abandonada repentinamente. Las teorías sobre su declive van desde cambios climáticos hasta invasiones o eventos catastróficos. A pesar de décadas de investigación, Mohenjo-Daro aún guarda muchos secretos. ¿Quiénes eran sus habitantes? ¿Qué idioma hablaban? ¿Y qué causó el abandono repentino de esta ciudad tan avanzada para su época? Las ruinas de Mohenjo-Daro son un recordatorio de la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones pasadas, y de los misterios que aún aguardan ser descifrados en las arenas del tiempo. En las selvas tropicales y colinas de Costa Rica, se encuentran más de 300 esferas de piedra perfectamente redondeadas, algunas de hasta 2 metros de diámetro y 15 toneladas de peso. Estas esferas, conocidas como las esferas de piedra de Costa Rica, son un enigma arqueológico que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Descubiertas en la década de 1930 durante la expansión de plantaciones bananeras, las esferas varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta gigantescos monolitos. Su precisión geométrica es asombrosa, con algunas esferas que se aproximan a la perfección esférica con un margen de error mínimo. Pero ¿quién creó estas esferas? Y, lo que es más importante, ¿con qué propósito? Las teorías abundan, desde su uso como marcadores territoriales o astronómicos, hasta su significado religioso o ceremonial. Algunas leyendas locales incluso las atribuyen a civilizaciones perdidas o seres extraterrestres. La datación de las esferas es problemática, aunque se cree que fueron creadas entre el 500 a.C. y el 1500 después de Cristo por la cultura diquís, una sociedad precolombina que habitaba la región. Sin embargo, la falta de registros escritos y la dispersión de las esferas dificultan la confirmación de su origen y propósito. Las esferas de piedra de Costa Rica nos recuerdan que no todas las respuestas se encuentran en los libros de historia. A veces, los objetos más enigmáticos son los que plantean las preguntas más intrigantes sobre nuestro pasado. En 1901, cerca de la isla griega de Anticitera, unos buzos encontraron en los restos de un naufragio griego una serie de engranajes oxidados. Lo que parecía ser chatarra marina resultó ser un objeto extraordinario, un complejo mecanismo de bronce y madera, con ruedas dentadas y engranajes finamente trabajados. Décadas más tarde, los científicos descubrirían que se trataba de un mecanismo increíblemente complejo, capaz de predecir eclipses y movimientos planetarios con precisión asombrosa. Conocido como la máquina de Anticitera, este dispositivo, que data del siglo II a.C., desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. Su sofisticación mecánica no se volvería a ver en Occidente hasta la aparición de los relojes astronómicos en la Europa del siglo XIV. La máquina, del tamaño de una caja de zapatos, estaba compuesta por al menos 30 engranajes de bronce, algunos tan pequeños como un diente de ajo. Inscripciones en su superficie revelan un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas, con escalas y marcadores que representan los ciclos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en ese momento. Aunque incompleta, la máquina de Anticitera sugiere que los antiguos griegos poseían un conocimiento científico y tecnológico mucho más avanzado de lo que se pensaba anteriormente. Su descubrimiento ha obligado a los historiadores a reevaluar las capacidades tecnológicas del mundo antiguo.
La máquina de Anticitera es un testimonio de la genialidad humana y un recordatorio de que el pasado aún puede sorprendernos con su ingenio e innovación. El manuscrito Voynich es, sin duda, uno de los enigmas más fascinantes y desconcertantes de la historia. Se trata de un libro antiguo, escrito en un alfabeto completamente desconocido y en un idioma que nadie ha conseguido descifrar, a pesar de los intensos esfuerzos durante más de un siglo. Su nombre proviene de Wilfrid Voynich, un comerciante de libros polaco que lo adquirió en 1912. Se cree que el manuscrito data del siglo XV, aunque su origen y autoría siguen siendo un misterio. El manuscrito está repleto de ilustraciones de plantas y diagramas astronómicos, junto con secciones que parecen describir procesos alquímicos o medicinales. Sin embargo, sin una clave para su lenguaje e iconografía, su significado permanece oculto. Criptoanalistas, lingüistas e historiadores han intentado descifrar el manuscrito Voynich, empleando desde análisis estadísticos hasta algoritmos computacionales. Algunos creen que se trata de un lenguaje codificado, mientras que otros sugieren que podría ser un elaborado engaño. A pesar de los esfuerzos, el manuscrito Voynich se resiste a revelar sus secretos. ¿Contiene conocimientos perdidos, mensajes ocultos, o simplemente la imaginación de un autor desconocido? El manuscrito Voynich nos recuerda que el conocimiento puede perderse, pero también que la búsqueda de respuestas puede ser tan fascinante como el enigma en sí. Nadie sabe quién lo escribió, ni cuándo, ni en qué idioma. El Códice Rohonchi apareció a principios del siglo XIX en Hungría, entre los archivos de la familia Batthyány. En 1838, el barón Gustav Batthyány lo donó a la Academia de Ciencias de Hungría. Desde entonces, nadie ha podido descifrarlo. El Códice Rohonchi es un libro pequeño, de apenas 200 páginas, escrito en un alfabeto desconocido y con ilustraciones de estilo naif, que representan escenas religiosas, militares y cotidianas. Su formato es similar al de los libros medievales, pero su contenido desafía cualquier clasificación. Su lenguaje no se parece a ningún otro conocido, y las ilustraciones, aunque llenas de detalles, no proporcionan pistas claras sobre su significado. Algunos investigadores creen que podría tratarse de un código religioso, mientras que otros sugieren que podría ser un diario personal o un documento histórico escrito en un lenguaje cifrado. A lo largo de los años, numerosos lingüistas y criptoanalistas han intentado descifrar el códice, pero ninguno ha logrado producir una traducción convincente. El Códice Rohonchi se ha convertido en un santo grial para los descifradores de códigos, un enigma que pone a prueba los límites de nuestra comprensión del lenguaje y la historia. ¿Contendrá el Códice Rohonchi secretos de un pasado remoto? ¿O será simplemente un elaborado engaño? Mientras no se descifre su código, el Códice Rohonchi seguirá siendo un misterio fascinante, un susurro del pasado que nos recuerda que aún quedan muchos secretos por descubrir. En medio del Océano Pacífico, en la remota isla de Pohnpei, en Micronesia, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más fascinantes y enigmáticos del mundo, Nan Madol, conocida como la ciudad flotante. Este antiguo complejo, construido sobre una laguna, está formado por una serie de pequeñas islas artificiales unidas por canales estrechos, lo que le da un aspecto que recuerda a Venecia. Lo que hace a Nan Madol especialmente misteriosa es su arquitectura y construcción. Las islas están compuestas por enormes bloques de basalto, algunos de hasta 7 toneladas, apilados cuidadosamente sin mortero, formando muros y estructuras que desafían la lógica sobre cómo se pudieron transportar y ensamblar en un terreno tan difícil. Se cree que Nan Madol fue el centro ceremonial y político del antiguo imperio Saudeleur, que gobernó la región durante varios siglos hasta alrededor del año 1600. Sin embargo, poco se sabe sobre cómo se construyó exactamente esta ciudad, ni cuáles eran sus funciones concretas, ya que no existen registros escritos que expliquen su origen. Las leyendas locales hablan de gigantes y poderes sobrenaturales que ayudaron en su edificación, lo que aumenta aún más el misterio en torno a Nan Madol. A día de hoy, la falta de documentación y las difíciles condiciones para excavar
hacen que su historia siga siendo un enigma para arqueólogos e historiadores. Nan Madol no solo destaca por su impresionante ingeniería antigua, sino también por su ubicación única y su relación con la cultura y mitología del Pacífico. Este sitio arqueológico sigue siendo una invitación a descubrir las maravillas ocultas de civilizaciones olvidadas, testimonio de una época en la que el hombre ya lograba dominar el entorno para crear ciudades que parecen flotar sobre el agua. Oculta bajo densas capas de tierra y vegetación, en la remota provincia de Shanxi, se encuentra una estructura que, según relatos de pilotos y exploradores, podría ser la pirámide más grande del mundo, más grande incluso que las famosas pirámides de Egipto. Se la conoce como la Pirámide Blanca. A diferencia de las emblemáticas pirámides egipcias, que se alzan a la vista de todos en medio del desierto, esta pirámide ha sido cuidadosamente escondida. La vegetación la cubre, el gobierno chino ha limitado su acceso, y en los mapas oficiales apenas aparece. El primer reporte conocido proviene de 1945, cuando el piloto estadounidense James Gaussman, durante una misión de reconocimiento aéreo en la Segunda Guerra Mundial, observó una enorme estructura blanca con lados perfectamente simétricos, hecha de un material reflectante que parecía piedra pulida o incluso metal. Estimó que medía al menos 300 metros de altura, superando ampliamente la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, su informe fue archivado y olvidado. En 1947, otro piloto americano, el coronel Maurice Sheehan, confirmó la existencia de la misma estructura. Su testimonio incluso llegó a la prensa internacional, pero tampoco hubo imágenes ni fotos que probaran su existencia. Hoy, satélites muestran formaciones piramidales dispersas en la zona, muchas cubiertas por espesos bosques o integradas en el terreno de manera casi natural. Pero el acceso a estos sitios es extremadamente limitado, y las autoridades chinas no permiten excavaciones ni visitas. Se cree que estas pirámides son tumbas de emperadores antiguos, similares a las pirámides egipcias o mesoamericanas. La más famosa es la tumba del emperador Qin Shi Huang, cerca de Xi'an, conocida por el ejército de terracota que la custodia, pero la cámara principal de esta tumba sigue sellada, protegida por altos niveles de mercurio. Algunos especulan que la pirámide blanca podría pertenecer a un emperador anterior, o a una dinastía aún más antigua, cuyos registros se han perdido con el tiempo. ¿Podría tratarse de un vestigio de una civilización avanzada, con conocimientos o tecnologías que aún no comprendemos? ¿O es simplemente un mausoleo gigantesco, oculto por razones políticas y culturales? Sea cual sea la verdad, esta mega construcción prohibida sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Una sombra blanca que desafía a la historia oficial y espera ser desenterrada. Hace miles de años, mucho antes de la llegada de los europeos, América estaba habitada por diversas culturas indígenas, pero una de las más enigmáticas y antiguas fue la civilización Clovis, reconocidos principalmente por sus puntas de lanza de piedra de alta calidad, las llamadas puntas Clovis. Estos pueblos se consideran algunos de los primeros habitantes de América del Norte. Los arqueólogos han encontrado restos de asentamientos Clovis que datan aproximadamente de hace 13.000 años, evidenciando una cultura avanzada en la caza y fabricación de herramientas. Sin embargo, a pesar de su éxito, el pueblo Clovis desapareció abruptamente hace alrededor de 12.800 años, y su rastro se perdió sin una explicación clara. Diversas teorías intentan explicar este fenómeno. Una hipótesis señala a un cambio climático abrupto, conocido como el Dryas reciente, que habría provocado un enfriamiento intenso y alteraciones en los ecosistemas, afectando gravemente a las grandes presas que cazaban. Otra teoría sugiere que la llegada de otros grupos humanos o enfermedades desconocidas pudo haber contribuido a su declive. Lo más desconcertante es que, tras la desaparición de la cultura Clovis, muchas de sus tradiciones y tecnologías desaparecieron también, dejando un vacío en el registro arqueológico y dificultando rastrear el destino de sus descendientes. El misterio de la desaparición del pueblo Clovis sigue siendo un rompecabezas para los científicos. ¿Fueron víctimas de un cambio ambiental implacable? ¿O hubo factores humanos o externos que aceleraron su extinción? La verdad aún está enterrada bajo el suelo americano, esperando a que nuevas investigaciones arrojen luz sobre una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas del continente. En la costa de Tamil Nadu, al sur de India, se encuentra Mahabalipuram,
un sitio arqueológico famoso por sus templos y monumentos tallados en roca, que datan del siglo VII y VIII. Sin embargo, hay una leyenda que habla de las 7 pagodas, un antiguo complejo de templos que, según se dice, fue destruido por un gran tsunami y quedó sumergido bajo las aguas del océano. Los habitantes locales cuentan que solo una de estas pagodas permanece visible hoy en día, mientras que las otras 6 permanecen ocultas bajo el mar, engullidas por el tiempo y la naturaleza. Durante siglos, estas historias han fascinado tanto a investigadores como a exploradores, buscando evidencias de un antiguo reino hundido. En las últimas décadas, gracias a la tecnología moderna como el sonar y la arqueología subacuática, se han encontrado restos de estructuras sumergidas frente a la costa, lo que ha reavivado el interés en confirmar la existencia real de estas pagodas hundidas. Algunos hallazgos sugieren que pudieron haber sido parte de un puerto o complejo religioso que quedó destruido por un desastre natural. El misterio de las 7 pagodas mezcla historia, mitología y arqueología, y plantea preguntas sobre las antiguas civilizaciones que habitaron esta región y su relación con el mar. ¿Fueron estas pagodas víctimas de una catástrofe natural? ¿O son parte de un relato simbólico que habla de la fragilidad de la vida y la impermanencia? A día de hoy, Mahabalipuram sigue siendo un lugar clave para entender la arquitectura y cultura del sur de India, y las 7 pagodas continúan siendo un enigma que conecta el pasado con el presente bajo las olas y la leyenda. Hace miles de años, durante el final de la última edad de hielo, existía una extensa tierra baja que conectaba lo que hoy conocemos como Gran Bretaña con el continente europeo. Esta región, llamada Doggerland, era un vasto territorio fértil, lleno de bosques, ríos y lagos, hogar de comunidades humanas que cazaban, pescaban y recolectaban. Doggerland no era una isla, sino una extensión de tierra que ahora yace sumergida bajo el Mar del Norte, debido al aumento del nivel del mar provocado por el deshielo tras el fin de la glaciación. A medida que el agua fue cubriendo esta tierra, las poblaciones que la habitaban tuvieron que migrar, dejando atrás sus asentamientos y sus modos de vida. La existencia de Doggerland fue confirmada en tiempos modernos a partir del análisis de datos sísmicos y exploraciones submarinas, que han revelado restos de ríos, bosques petrificados y artefactos prehistóricos en el fondo marino. Se cree que Doggerland fue un refugio crucial para los humanos en Europa durante miles de años, antes de desaparecer bajo las olas. Por eso, Doggerland es conocida como el Atlántico de Europa, una civilización perdida que nunca se desarrolló en una ciudad o imperio, pero que representa una parte fundamental de la historia humana, de cómo nuestros antepasados se adaptaron a cambios climáticos extremos y a la transformación del paisaje. Este misterio nos recuerda que la geografía que damos por fija es solo un instante en la larga historia del planeta, y que bajo el agua pueden esconderse secretos de civilizaciones enteras olvidadas, esperando ser redescubiertas. En 1957, durante unas excavaciones en un antiguo asentamiento indígena en Maine, Estados Unidos, los arqueólogos descubrieron algo que ha desconcertado a los expertos desde entonces: una moneda vikinga del siglo IX. Conocida como la Maine Penny, esta pieza es una moneda de plata acuñada en Noruega, que claramente no encaja con la historia oficial de la exploración americana. La presencia de esta moneda en un contexto tan alejado geográficamente de los territorios vikingos conocidos, plantea muchas preguntas. ¿Cómo llegó esta moneda a Norteamérica, y más concretamente, a una zona habitada por pueblos nativos, que no tenían contacto directo con los europeos en esa época? Algunos sugieren que pudo haber llegado a través de extensas redes comerciales indígenas que intercambiaban objetos entre distintas tribus, y que en algún momento, la moneda fue intercambiada hasta llegar a Maine. Otros especulan sobre viajes vikingos más amplios y desconocidos que podrían haber explorado zonas de América del Norte, mucho más allá de lo que se creía, siglos antes de Cristóbal Colón. El hallazgo de la Maine Penny desafía la narrativa tradicional de la historia, recordándonos que el pasado siempre puede contener sorpresas, y que las conexiones entre culturas antiguas podrían haber sido mucho más complejas de lo que imaginamos. En las canteras de granito de Asuán, al sur de Egipto, yace uno de los enigmas más fascinantes del antiguo Egipto, el obelisco inacabado. Este enorme bloque de granito, tallado directamente en la roca madre, iba a convertirse en el obelisco más grande jamás construido, pero fue abandonado a medio camino y nunca se completó.
Con aproximadamente 42 metros de longitud y un peso estimado de más de 1.100 toneladas, el obelisco inacabado habría superado en tamaño a cualquier otro obelisco egipcio conocido. Sin embargo, durante su elaboración, los artesanos descubrieron una grieta en el granito que hacía imposible su extracción y acabado. Lo que hace este monumento aún más intrigante es que nos ofrece una ventana única al proceso de construcción de los obeliscos en el antiguo Egipto. En la cantera, se pueden observar las técnicas empleadas para tallar, moldear y preparar estas enormes piezas de piedra, detalles que normalmente no se ven en los obeliscos terminados. A día de hoy, el obelisco inacabado sigue en su lugar original, recordándonos la complejidad de la ingeniería antigua y planteando preguntas sobre los desafíos que enfrentaban los constructores de la época. ¿Qué secretos técnicos podrían descubrirse si pudiéramos estudiar más a fondo este monumento abandonado? ¿Y qué otras estructuras gigantes quedaron incompletas por razones similares? Este gigante dormido en la roca sigue siendo un testimonio silencioso del poder y la ambición de una civilización que dominaba la piedra como pocos en la historia. Aztlán es una legendaria tierra ancestral que, según la mitología azteca, fue el lugar de origen de este pueblo antes de su migración hacia el Valle de México. En los relatos, Aztlán se describe como una isla o una región próspera y mística, rica en recursos y cultura, un hogar idealizado donde vivían en armonía antes de partir en busca de un nuevo destino. Sin embargo, a pesar de su importancia en la tradición azteca, la ubicación exacta de Aztlán sigue siendo un misterio. A lo largo de los siglos, arqueólogos e historiadores han especulado sobre su posible ubicación, sugiriendo lugares en el norte de México, en el suroeste de Estados Unidos o incluso en el Golfo de México. A falta de pruebas arqueológicas concluyentes, Aztlán permanece envuelta en el mito y la leyenda, un símbolo de identidad y origen para los aztecas, pero también un enigma histórico que desafía a los investigadores. El misterio de Aztlán no solo refleja la búsqueda del lugar físico, sino también la importancia de las raíces culturales y la conexión con un pasado ancestral que, aunque perdido, sigue vivo en las historias y tradiciones de México. ¿Fue Aztlán una ciudad real, una región, o simplemente un mito fundacional? Hasta ahora, nadie lo sabe con certeza, y la búsqueda continúa siendo uno de los grandes enigmas de la historia precolombina. La Biblioteca de Alejandría fue una de las instituciones más famosas y prestigiosas del mundo antiguo, considerada un símbolo del conocimiento y la sabiduría. Fundada en el siglo III a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto, su propósito era reunir todo el saber del mundo en un solo lugar, almacenando cientos de miles de pergaminos que contenían textos científicos, filosóficos, literarios y religiosos. Este centro de aprendizaje atrajo a los pensadores más brillantes de la antigüedad, desde matemáticos y astrónomos hasta poetas y filósofos. Sin embargo, su existencia terminó de forma trágica y misteriosa. A lo largo de los siglos, la biblioteca sufrió varios incendios y saqueos que acabaron destruyendo la mayoría de sus valiosos manuscritos. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría es considerada una de las mayores tragedias intelectuales de la humanidad. Se cree que en ella se perdieron conocimientos irreemplazables que podrían haber acelerado el avance científico y cultural del mundo en miles de años. Aunque no se sabe con certeza cuándo y cómo fue destruida definitivamente, el legado de la biblioteca sigue vivo como un recordatorio de la fragilidad del conocimiento y la importancia de proteger y preservar la historia para las generaciones futuras. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección de antiguos textos judíos descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. Estos manuscritos datan aproximadamente del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, y han tenido un impacto profundo en el estudio de la historia, la religión y la cultura del judaísmo y el cristianismo. La mayoría de los textos están escritos en hebreo, arameo y griego, y contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como textos apócrifos, comentarios religiosos y reglas de la comunidad que habitaba Qumrán. La importancia de estos documentos radica en que son las copias más antiguas conocidas de muchos libros bíblicos, y han permitido comparar y entender cómo se desarrollaron y transmitieron los textos sagrados a lo largo de los siglos.
Antes de su descubrimiento, los estudiosos contaban con manuscritos bíblicos que databan de casi 1000 años después. Los manuscritos del Mar Muerto adelantaron ese testimonio en más de un milenio, cambiando radicalmente la comprensión de la precisión y evolución de los textos bíblicos. Además, revelan detalles sobre las creencias y prácticas de una secta judía, posiblemente los esenios, que vivieron en Qumrán y esperaban la llegada de un Mesías. Estos textos también aportan información sobre las tensiones políticas, religiosas y sociales que existían en la región, justo antes del nacimiento del cristianismo. Sin embargo, no todos los secretos de los manuscritos del Mar Muerto se han resuelto. Algunas partes de los textos permanecen fragmentadas o ilegibles, y el significado exacto de ciertos pasajes sigue siendo objeto de debate entre expertos. En definitiva, los manuscritos del Mar Muerto son uno de los hallazgos arqueológicos y literarios más importantes del siglo XX. Nos han permitido entender mejor los orígenes de las grandes religiones monoteístas y han abierto nuevas vías para explorar la historia antigua y las raíces de la fe. Bajo el implacable sol del desierto egipcio, cerca del lago Moeris en la región de Fayum, se oculta uno de los mayores enigmas arqueológicos jamás descubiertos: el laberinto de Egipto. Descrito por el historiador griego Heródoto hace más de 2000 años, este vasto complejo subterráneo ha desconcertado a investigadores y exploradores durante siglos. Según Heródoto, el laberinto era una estructura colosal que superaba en tamaño incluso a las famosas pirámides de Egipto. Se decía que estaba compuesto por cientos de cámaras y pasadizos, tanto sobre la tierra como bajo ella, conectados en un diseño tan intrincado que nadie podía encontrar la salida fácilmente. El propósito exacto del laberinto sigue siendo objeto de debate. ¿Un centro administrativo? ¿Un santuario religioso? ¿Un lugar de enterramiento? Lo cierto es que la descripción de Heródoto sugiere que fue un lugar de gran importancia. Durante siglos, arqueólogos han intentado localizar y excavar esta maravilla. Algunos han encontrado ruinas y restos que podrían estar relacionados, pero el laberinto completo sigue siendo esquivo, en gran parte porque se encuentra enterrado bajo el desierto y el agua subterránea, lo que dificulta enormemente su exploración. Las ruinas descubiertas hasta ahora muestran muros de piedra labrada con una precisión impresionante, salones amplios y corredores largos, que sugieren un diseño arquitectónico avanzado para la época. Sin embargo, gran parte permanece inexplorado, y el laberinto sigue siendo un misterio bajo la arena. La leyenda del laberinto perdido de Egipto continúa fascinando a historiadores, arqueólogos y aventureros. ¿Qué secretos guarda? ¿Podría contener tumbas, templos o incluso tecnologías olvidadas? Solo el tiempo y nuevas exploraciones podrán desvelar el verdadero alcance de este gigantesco enigma subterráneo. Grabado en la ladera de una colina en Oxfordshire, Inglaterra, el Uffington White Horse es una figura gigante tallada en la tierra que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y visitantes durante siglos. Este caballo estilizado, de más de 110 metros de longitud, está formado por una silueta blanca creada a partir de yeso excavado en la colina, visible desde kilómetros a la redonda. Lo que hace al Uffington White Horse tan intrigante no es solo su tamaño, sino su antigüedad y propósito. Datado con técnicas modernas en aproximadamente 3000 años, este símbolo es mucho más antiguo que otros geoglifos similares en el mundo, y su origen exacto sigue siendo un misterio. Nadie sabe con certeza qué representa esta figura ni por qué fue creada. Algunas teorías sugieren que podría ser un símbolo tribal o un emblema de poder para las comunidades prehistóricas que habitaban la zona. Otros creen que tiene un significado religioso o espiritual, quizás vinculado a rituales de fertilidad o culto a algún dios animal. Además, el estilo abstracto y simplificado del caballo, con líneas curvas y angulosas, es único, diferente a cualquier otra representación animal de la época. A lo largo de la historia, el Uffington White Horse ha sido un lugar de culto, inspiración y leyenda, asociado con mitos de héroes y criaturas míticas de la tradición británica. A pesar de los numerosos estudios, excavaciones y análisis, el significado original de este enorme caballo blanco sigue siendo un enigma. Su presencia en el paisaje y su resistencia al paso del tiempo lo convierten en un símbolo eterno de los misterios que todavía guarda nuestro pasado. La tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, es una de las mayores maravillas arqueológicas y un misterio que sigue sin resolverse completamente.
Este enorme complejo funerario, construido hace más de 2000 años, fue diseñado para ser la última morada del emperador y está considerado uno de los mayores proyectos de ingeniería de la antigüedad. Qin Shi Huang unificó China en el 221 a.C., y su tumba refleja su poder y grandeza. Se cree que el mausoleo está ubicado bajo una gran montaña artificial cerca de la actual ciudad de Xi'an, en la provincia de Shaanxi. Lo que hace esta tumba tan especial y enigmática es que hasta hoy sigue prácticamente intacta y no ha sido excavada por completo, debido a su inmenso tamaño y a los riesgos que implica. La tumba está rodeada por un ejército de más de 8000 figuras de terracota en tamaño real, conocidas como el Ejército de Terracota, que fueron descubiertas en 1974. Estas figuras, que representan soldados, caballos y carros, están organizadas en formación militar y fueron creadas para proteger al emperador en la otra vida. Sin embargo, el centro del mausoleo, la cámara funeraria de Qin Shi Huang, permanece sellada. Los arqueólogos sospechan que el interior podría contener cámaras llenas de tesoros, artefactos, y quizás incluso trampas mortales. Según antiguos textos chinos, la tumba está protegida por ríos de mercurio líquido que podrían indicar la presencia de altos niveles tóxicos, lo que añade un peligro adicional para los investigadores. El emperador Qin Shi Huang buscó la inmortalidad y ordenó construir este monumental sitio funerario para asegurar su poder eterno. Pero, a día de hoy, la tumba sigue siendo una incógnita y está protegida por la ley china, que restringe su excavación para preservar su integridad. La tumba de Qin Shi Huang representa no solo un legado histórico, sino también un desafío arqueológico, un secreto que podría cambiar la comprensión de la China antigua, si algún día se abre al público. Cuando en 1922, Howard Carter descubrió la tumba casi intacta del joven faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, nadie imaginaba que este hallazgo desataría una de las leyendas más famosas y terroríficas de la arqueología, la maldición del rey Tut. Según la leyenda, cualquiera que perturbara el descanso eterno del faraón sufriría una fatal consecuencia. Poco después de la apertura de la tumba, una serie de muertes misteriosas y desgracias rodearon a los miembros del equipo de excavación y a personas relacionadas con el descubrimiento. El más conocido fue Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, quien murió poco tiempo después a causa de una infección tras una picadura de mosquito. Su fallecimiento alimentó rápidamente los rumores sobre una maldición, especialmente porque muchos otros asociados a la tumba también murieron en circunstancias extrañas, desde enfermedades repentinas hasta accidentes inexplicables. Sin embargo, los científicos y expertos en egiptología han señalado que estas muertes pueden explicarse por las condiciones insalubres de la época, la exposición a bacterias y hongos desconocidos dentro de la tumba, o simples coincidencias. Además, muchos otros que participaron en la excavación vivieron durante décadas sin problemas. A pesar de las explicaciones racionales, la maldición del rey Tut se ha convertido en un mito popular que ha inspirado películas, libros y documentales. Representa el miedo a lo desconocido y el respeto hacia los antiguos rituales funerarios egipcios que protegían a sus faraones mediante hechizos y amuletos. ¿Fue la maldición una invención para dar misterio al hallazgo, o hay algo más oscuro oculto en la tumba del joven faraón? Mientras no se pueda comprobar, la leyenda seguirá viva, recordándonos el respeto que merecen los secretos del pasado. En lo profundo de la vasta y densa selva amazónica, existen rumores y leyendas sobre una civilización perdida llamada Ratanabá, conocida popularmente como la Atlántida brasileña. Esta misteriosa cultura habría florecido hace miles de años, mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, y sus vestigios podrían cambiar la historia que conocemos sobre la antigüedad en América del Sur. Ratanabá se describe como una civilización avanzada, con grandes conocimientos en arquitectura, astronomía y agricultura, que logró construir ciudades y estructuras impresionantes en medio de la selva tropical. Según relatos de comunidades indígenas locales y algunos exploradores, estas ruinas estarían ocultas bajo la densa vegetación y cubiertas por capas de tierra y agua, dificultando su descubrimiento y estudio. El interés en Ratanabá creció tras varios hallazgos arqueológicos en la Amazonía brasileña, donde se han encontrado evidencias de complejas construcciones de piedra, canales y caminos antiguos, junto con herramientas y objetos que no encajan con las culturas conocidas de la región. Estas pruebas sugieren que hubo un pueblo organizado que dominó la región y que desapareció misteriosamente,
quizás debido a cambios climáticos, enfermedades o conflictos internos. Lo que hace especialmente intrigante a Ratanabá es que parece desafiar las teorías tradicionales sobre las civilizaciones sudamericanas, pues muestra signos de una cultura que podría haber tenido contacto o influencia con otras civilizaciones antiguas fuera del continente. Algunos investigadores incluso especulan sobre conexiones con Atlántida o con culturas precolombinas más avanzadas. A día de hoy, el acceso y la investigación en estas zonas amazónicas son muy limitados por la dificultad del terreno, la protección ambiental y la preservación de las comunidades indígenas. Esto mantiene a Ratanabá envuelta en misterio, como una Atlántida escondida en la selva, esperando a ser redescubierta y comprendida. ¿Podría ser esta la prueba de una civilización perdida que desafía la historia oficial? Solo el tiempo y nuevas exploraciones arrojarán luz sobre este enigma amazónico. En 1890, en la región de Castelnau, al sur de Francia, se hizo un hallazgo que sacudió la comunidad arqueológica y alimentó leyendas sobre gigantes del pasado. El descubrimiento de un esqueleto humano de proporciones extraordinarias, que llegó a conocerse como el gigante de Castelnau. El esqueleto, encontrado durante unas excavaciones, medía cerca de 3 metros de altura, mucho más que cualquier humano moderno. Su estructura ósea robusta y sus grandes proporciones desafiaban las ideas convencionales sobre la estatura de los humanos prehistóricos. Este hallazgo abrió debates sobre la existencia de razas humanas gigantes que habrían habitado la Tierra hace miles de años, coexistiendo o incluso precediendo a los Homo sapiens tal como los conocemos. Aunque algunos científicos intentaron explicar la anomalía como un error de interpretación o una patología ósea extrema, el esqueleto fue examinado por expertos que confirmaron su autenticidad y antigüedad, datando el hallazgo en épocas prehistóricas. Sin embargo, la falta de restos adicionales similares y la ausencia de evidencias claras complicaron su aceptación plena. El misterio del gigante de Castelnau se suma a otros relatos de huesos gigantes encontrados en diferentes partes del mundo, muchos de los cuales han sido desacreditados o considerados leyendas urbanas, pero que no dejan de fascinar por la posibilidad de que existieran humanos de tamaño descomunal. ¿Quién fue este gigante? ¿Formaba parte de una civilización perdida? ¿O fue un ser aislado? Las respuestas permanecen ocultas, pero el hallazgo sigue siendo un intrigante capítulo en la historia de la arqueología y la búsqueda de nuestros orígenes. En la remota isla de Pascua, famosa por sus gigantescas estatuas de piedra llamadas moais, se oculta otro misterio aún más enigmático, el Rongo Rongo, un sistema de escritura que permanece indescifrable hasta hoy. Esta escritura única, grabada en tablillas de madera, es uno de los pocos ejemplos de un lenguaje antiguo que no ha podido ser comprendido por completo, lo que la convierte en una pieza clave para entender la historia y cultura de los antiguos habitantes de la isla. El Rongo Rongo consiste en símbolos grabados que parecen ideogramas, dispuestos en líneas que se leen en zigzag, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha alternativamente. A diferencia de otros sistemas de escritura, no se parecen a ningún otro alfabeto conocido, y no está claro si representan palabras, sonidos o ideas. La dificultad para descifrarlo radica en la falta de documentos bilingües o equivalentes que sirvan de clave, como la piedra de Rosetta para los jeroglíficos egipcios. Los orígenes del Rongo Rongo son también un misterio. Algunos creen que fue desarrollado por los habitantes originales de la isla para registrar genealogías, mitos, rituales o conocimientos astronómicos, mientras que otros sugieren que pudo ser una invención posterior influenciada por contactos con exploradores extranjeros. Sea como sea, la llegada de misioneros y colonizadores provocó la destrucción de la mayoría de las tablillas y la pérdida del conocimiento sobre cómo interpretar estos símbolos. A pesar de varios intentos a lo largo de los siglos, desde lingüistas hasta criptógrafos, nadie ha logrado traducir con certeza el contenido del Rongo Rongo. Algunos creen que podría ser una forma de protoescritura o incluso una forma de arte simbólico sin un significado lingüístico claro. El Rongo Rongo representa un vestigio fascinante de una cultura que luchó por preservar su identidad y conocimientos a través de un sistema de escritura único. Mientras los secretos de la isla de Pascua continúan revelándose, la escritura Rongo Rongo sigue siendo una de las mayores incógnitas de la arqueología y la lingüística, un lenguaje olvidado que aguarda ser descifrado. A unos pocos kilómetros de la costa de Cuba, en las profundidades del Océano Atlántico, se encuentra un misterioso complejo sumergido que ha desconcertado a arqueólogos y científicos durante décadas.
Algunos creen que se trata de los restos de una ciudad perdida, con una antigüedad estimada de hasta 10.000 años, lo que la convertiría en una de las civilizaciones más antiguas descubiertas bajo el agua. El hallazgo fue descubierto inicialmente en la década de 2000, gracias a imágenes de sonar y exploraciones submarinas que mostraban estructuras que parecían formaciones arquitectónicas, plataformas, columnas, pirámides y bloques tallados con una precisión sorprendente. La alineación y la forma de estos restos sugieren que no son formaciones naturales, sino construcciones hechas por una cultura avanzada que desapareció misteriosamente. Lo más desconcertante es la antigüedad propuesta. Si las dataciones son correctas, esta ciudad sumergida habría existido mucho antes de las civilizaciones conocidas del Caribe y América, desafiando la historia convencional. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una sociedad perdida, que se hundió debido a catástrofes naturales, como un terremoto o una subida abrupta del nivel del mar tras la última glaciación. A día de hoy, la ciudad bajo el agua sigue siendo un enigma, en parte porque las exploraciones son complicadas por la profundidad y las corrientes marinas. Sin embargo, el descubrimiento abre preguntas fascinantes sobre la historia humana y la posibilidad de civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro en la superficie. ¿Es este sitio la prueba de una antigua civilización perdida en las profundidades? ¿O simplemente formaciones naturales interpretadas erróneamente? Mientras la ciencia continúa investigando, la ciudad hundida frente a Cuba sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos bajo el mar. En el corazón de Delhi, India, se encuentra una estructura que ha desconcertado a científicos e ingenieros durante siglos, el Pilar de Hierro de Delhi. Este monumento de casi 7 metros de altura, erigido hace más de 1600 años, es famoso por un detalle sorprendente. A pesar de estar expuesto a las inclemencias del tiempo durante más de 1,5 años, no muestra signos significativos de corrosión ni óxido. El pilar, hecho casi en su totalidad de hierro forjado, desafía las leyes de la naturaleza. La mayoría del hierro expuesto al aire y la lluvia se oxida con el tiempo, pero este pilar permanece prácticamente intacto. Su superficie lisa y la ausencia de óxido visible lo convierten en una maravilla de la ingeniería antigua que incluso la tecnología moderna tiene dificultades para reproducir. Los investigadores han estudiado su composición y han descubierto que la aleación de hierro utilizada contiene un alto nivel de fósforo, que contribuye a la formación de una capa protectora natural que evita la oxidación. Además, la técnica con la que fue forjado y ensamblado parece haber favorecido esta resistencia extraordinaria. El propósito original del pilar de hierro no está del todo claro, pero se cree que fue erigido como un monumento al dios Vishnu, o como una insignia de poder durante el reinado del emperador Chandragupta II. Más allá de su función religiosa o conmemorativa, su existencia revela el alto nivel de conocimiento metalúrgico y la destreza técnica alcanzada en la antigua India. El pilar de hierro sigue siendo un símbolo del ingenio humano y un recordatorio de que las civilizaciones antiguas poseían secretos y habilidades que a veces desafían nuestra comprensión moderna. En las afueras de Bagdad, Irak, fue descubierta una extraña artefacto que ha generado gran debate entre arqueólogos e historiadores, la llamada Batería de Bagdad. Este objeto, que data aproximadamente del año 200 a.C. al 200 después de Cristo, consiste en un pequeño frasco de arcilla que contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro en su interior, separados por un material aislante. Lo curioso es que este diseño se asemeja a la estructura básica de una pila eléctrica moderna, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si las civilizaciones antiguas conocían y usaban alguna forma de electricidad. Si esta batería realmente generaba corriente eléctrica, ¿para qué la utilizaban? Algunas teorías sugieren que podría haber servido para procesos de galvanoplastia, un método para recubrir objetos metálicos con una fina capa de otro metal, o quizás para usos medicinales en terapias eléctricas rudimentarias. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de estas aplicaciones. Otros expertos son escépticos y creen que la batería de Bagdad podría haber sido simplemente un recipiente con fines no eléctricos, como almacenamiento de pergaminos, o algún tipo de contenedor ritual. Lo que sí es cierto es que este hallazgo desafía nuestras ideas sobre el nivel tecnológico de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, y plantea una pregunta fascinante. ¿Hasta qué punto podrían haber entendido y manipulado fuerzas naturales como la electricidad mucho antes de lo que creíamos? En el siglo XVIII, en la finca de Shugborough Hall en Staffordshire, Inglaterra,
apareció un misterio grabado en piedra que hasta hoy desafía a expertos y aficionados por igual: la inscripción de Shugborough. Se trata de un monumento dedicado a la memoria de la antigua familia Anson, que incluye una réplica tallada del famoso cuadro de Nicolas Poussin, el pastor de Arcadia, junto a una enigmática secuencia de letras: D, O, U, O, S, U, A, W, O. Estas 10 letras han desconcertado a historiadores, criptógrafos y exploradores desde entonces, ya que no corresponden a ninguna palabra, frase o código conocido. A lo largo de los años se han propuesto decenas de teorías intentando descifrar su significado, desde que se trate de un mensaje oculto relacionado con los templarios o masones, hasta la hipótesis de que sea una referencia a un tesoro secreto o un mensaje personal cifrado. Lo curioso es que la inscripción está justo al lado de la réplica de la pintura, la cual muestra una escena pastoral con figuras alrededor de una tumba, y la frase latina, et in Arcadia ego, también en Arcadia estoy, que se interpreta como una reflexión sobre la muerte y la mortalidad. El misterio es doble: ¿qué significa la secuencia de letras? ¿Y por qué fue colocada allí junto a esa escena? Algunos creen que podría ser un acrónimo, una clave numérica o un cifrado basado en letras antiguas, pero hasta ahora nadie ha logrado una interpretación definitiva. Otros sugieren que podría ser simplemente un acertijo creado para desconcertar, sin un significado real. A día de hoy, la inscripción de Shugborough sigue siendo uno de los códigos sin resolver más famosos en piedra, una invitación abierta a quien quiera intentar descifrar su secreto y descubrir qué mensaje ocultaba esta misteriosa inscripción en la campiña inglesa. En las áridas tierras de Ica, en Perú, se encuentran unas piedras grabadas que han desconcertado a arqueólogos y estudiosos desde su descubrimiento: las piedras de Ica. Estas piezas de piedra presentan grabados detallados y sorprendentes que representan desde animales extintos, como dinosaurios, hasta escenas complejas de cirugía y tecnología avanzada, que parecen desafiar lo que se sabe sobre la historia humana. Las piedras varían en tamaño, y están cubiertas con imágenes talladas que muestran figuras humanas interactuando con criaturas prehistóricas, instrumentos quirúrgicos, mapas estelares, y representaciones de ingeniería avanzada. Algunos creen que estas piedras son la prueba de una civilización antigua y altamente avanzada que coexistió con los dinosaurios, lo cual va en contra de la narrativa científica tradicional. Sin embargo, la autenticidad de las piedras de Ica ha sido muy controvertida. Muchos expertos las consideran falsificaciones creadas en la época moderna, posiblemente como objetos turísticos o fraudes. A pesar de esto, hay quienes defienden que estas piedras podrían guardar secretos aún no comprendidos, testimonios de conocimientos perdidos, o incluso pistas sobre visitas extraterrestres en la antigüedad. El misterio sigue abierto. ¿Son las piedras de Ica auténticos registros de una civilización olvidada, o meras creaciones modernas? Hasta que no haya pruebas concluyentes, estas piedras continúan siendo un enigma que desafía la historia oficial y fascina a todos los que las contemplan. En el corazón del Valle de los Reyes, donde descansan los faraones más célebres de Egipto, fue descubierta una momia que desconcertó a arqueólogos y egiptólogos: el hombre desconocido. Esta momia no encaja en ningún registro histórico conocido ni muestra los símbolos o inscripciones habituales que podrían identificar su linaje o su época exacta. A diferencia de otras tumbas, donde se encuentran tesoros, jeroglíficos y documentos, la tumba del hombre desconocido estaba vacía de referencias claras. Su momia, sorprendentemente bien conservada, presenta características físicas que no coinciden con las de los antiguos egipcios típicos de la región, ni con ninguna población documentada. Algunos expertos han sugerido que podría tratarse de un visitante extranjero, o incluso de alguien perteneciente a una sociedad desconocida. Las técnicas de momificación usadas también muestran diferencias sutiles pero importantes respecto a las prácticas tradicionales egipcias, lo que ha llevado a especular sobre su origen y propósito. La ausencia de objetos funerarios o textos escritos en su tumba añade más misterio a su historia. El hombre desconocido sigue siendo un enigma. ¿Quién era realmente? ¿Por qué fue enterrado en un lugar tan sagrado y cercano a los faraones, sin dejar rastro alguno de su identidad? Hasta hoy, la momia sin nombre desafía todo intento de explicación, manteniendo vivo uno de los secretos más intrigantes del antiguo Egipto.
Gengis Khan, el legendario fundador del Imperio Mongol, sigue siendo una figura envuelta en misterio, especialmente cuando se trata de su lugar de descanso final. A pesar de ser uno de los conquistadores más poderosos y temidos de la historia, la ubicación exacta de su tumba sigue siendo un enigma sin resolver. Según las crónicas antiguas, Gengis Khan pidió que su tumba permaneciera oculta para siempre, protegida por maldiciones y guardianes invisibles. Tras su muerte en 1227, se dice que el entierro fue realizado en secreto en algún lugar remoto de Mongolia, con un equipo encargado de borrar cualquier rastro del lugar. Incluso hay relatos que mencionan que el río cercano fue desviado para ocultar la tumba, y que los soldados que participaron en el entierro fueron ejecutados para guardar el secreto. Desde entonces, exploradores, arqueólogos y aventureros han buscado sin éxito la tumba de Gengis Khan, enfrentándose a terrenos difíciles, condiciones extremas y falta de pistas concretas. La búsqueda ha sido complicada por la ausencia de registros escritos detallados y por el respeto cultural que prohíbe perturbar los sitios sagrados en Mongolia. El misterio de la tumba perdida no solo despierta fascinación por la figura histórica de Gengis Khan, sino también por lo que podría contener: tesoros inimaginables, documentos históricos y secretos sobre el imperio más extenso que el mundo ha conocido. A día de hoy, la tumba de Gengis Khan permanece oculta, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas arqueológicos, un misterio que desafía el tiempo y la historia. ¿Será algún día descubierta? Por ahora la leyenda continúa.